Ya, 1 más 0 es 1, complementado es 0. Fíjense que la salida que era 0, después de que actúa el circuito, sigue quedando en 0. ¿Qué es lo que está en esta primera fila? Si A y B son 0 y la salida era 0, en el instante posterior, después que actúa el circuito, la salida sigue quedando en 0. ¿Se entendió? Sí. Es importante que presten atención porque esto yo entiendo que confunde un poquito, a veces es difícil seguirlo. Ahora vamos a repetir el análisis, pero esta vez vamos a suponer que la salida estaba en 1. Vamos a suponer que la salida estaba en 1. Entonces de nuevo le damos a A y B el valor 0 y esta vez suponemos que la salida estaba en 1. Entonces yo acá voy a tener 1 más 0, 1. Complementado es 0. Este 0 más 0 es 0, complementado es 1. Fíjense, la salida estaba en 1 y sigue quedando en 1. Pregunto, ¿alguien se anima a darme una regla para el funcionamiento de este circuito, el comportamiento cuando A y B son 0? Alternan. A ver, fíjense, si A y B son 0, si la salida estaba en 0, sigue quedando en 0. Si la salida estaba en 1, sigue quedando en 1. Puedo decir que si las entradas de este circuito son 0, 0, la salida en los momentos t y t más 1 no cambia. Si era 0, sigue siendo 0, si era 1, sigue siendo 1. ¿Se entendió? Repito, estamos analizando qué pasa con este circuito en un instante inicial y en un instante posterior una vez que el circuito actúa, siguiendo la lógica de compuertas que tiene. Y lo que yo veo es que si las entradas A y B son 0, las salidas del instante t con respecto al instante t más 1 no cambia. Si la salida originalmente estaba en 0, después que actúa el circuito sigue quedando en 0. Si estaba en 1, sigue quedando en 1. ¿Eh? Esto que parece trivial, ahora vamos a ver otro ejemplo, vamos a hacer otro análisis y van a ver que no siempre ocurre este comportamiento de que la salida no cambie. Fíjense, vamos a decir que A vale 0 y que B vale 1. A vale 0, B vale 1 y vamos a arrancar suponiendo que la salida estaba en 0. Entonces yo acá tengo 0 y acá tengo 1. 0 más 1 es 1. Complementado es 0. 0 más 0 es 0. Complementado es 1. Pero la salida habíamos partido de que era 0. Estaba en 0. Y ahora termina siendo 1. O sea, acá estaba en 0 y pasó a 1. No se comportó igual que recién. Fíjense, antes era 0 y siguió siendo 0. Era 1, siguió siendo 1. En cambio, ahora es originalmente 0 y pasa a 1. ¿Me siguieron? Sí. La salida, muy bien. La salida ahora sí cambió. La salida que estaba en 0, ahora pasó a 1. Ahora fíjate, vamos a suponer que la salida en el instante t igual 0 estaba en 1 y de nuevo A es 0 y B es 1. Entonces yo acá tengo 1 más 1, 1. Complementado es 0. 0 más 0 es 0, complementado es 1. Y estaba en 1. Estaba en 1 y siguió estando en 1. ¿Cuál sería la nueva regla? Si la entrada A es 0 y la B es 1, ¿qué es lo que yo observo? Lo que se observa es que haya estado como haya estado la salida, siempre termina en 1. Muy bien Julián, muy bien Gustavo. Es decir, si A es 0 y B es 1, la salida siempre termina en 1. Lo tengo acá.
haya sido 0 o haya ido 1, se fuerza a 1. Vamos ahora a poner 1 en A y 0 en B y vamos a arrancar de una salida en 0. ¿Qué vemos? Vemos que 1, 0 y la salida en 0, o sea, 1. Acá tengo un 0. 0 más 0 es 0, complementado es 1. 1 más 1 es 1, complementado es 0. Estaba en 0 y sigue estando en 0. Vamos a ver ahora qué pasa si la salida era 1. 1 más 0 es 1, complementado es 0. 0 más 1 es 1, complementado es 1. 1 más 0 es 1, complementado es 0. Estamos, en 0. Repito que me mareé. A es 1, B es 0 y la salida está en 1. Entonces, 1 más 0 es 1, complementado es 0. 0 más 1 es 1, complementado es 0. La salida se va a 0, estamos ahí. Entonces, aquí vemos que si A es 1 y B es 0, que son estos dos casos, haya estado como haya estado la salida, se ponen en 0. ¿Estamos? Entonces, la regla acá es que si A es 1 y B es 0, la salida quedan siempre en 0. Y por último, si A y B son 1, ya sea que la salida haya estado en 0 o que la salida haya estado en 1, quedan en 0. Pero en estas dos últimas filas, yo les pido que hagan el análisis. En todos los casos anteriores, en los 6 casos anteriores, esta salida y esta salida quedan complementadas. Es decir, cuando esta está en 1, esta queda en 0. Cuando esta está en 0, esta queda en 1. Pero en el caso de que A y B son 1 las dos, la salida queda en 0, pero esta también queda en 0. Esta también queda en 0. O sea, es el único caso en que las dos salidas de este circuito no se complementan, no quedan complementarias. ¿Se entendió? Sí. En los 6 casos anteriores, si ustedes revisan, cuando este se pone en 1, esta se pone en 0. Cuando este se pone en 0, este se pone en 1. En cambio, en este caso, que las dos son unos, Benjamín, la salida queda en 1 y esta otra salida también queda en 1. O sea, 1 y 1 quiere decir que las salidas no son complementarias. En todos los otros casos, las salidas son complementarias. Hagan el análisis que hicimos recién y fíjense ahora en qué estado queda la salida y en qué estado queda esta otra salida. Y van a ver que siempre esta salida es el complemento de esta otra, menos para esta situación en donde A y B son simultáneamente 1. Y ya vamos a ver qué pasa con esto. Yo diría, Gustavo, que si A es 1 y B es 1, la salida. Ah, pues estás hablando de esta situación. Bueno, puede ser, pero por ahora nos hace ruido que hay una situación en la cual estas dos salidas no son complementarias. Y es importante, es bueno para las aplicaciones disponer de que estas dos salidas sean complementarias. Entonces, esta combinación 1-1 no la vamos a usar porque tiene este inconveniente. Por ahora no es un inconveniente porque estamos analizando el circuito, nada más, a ver cómo funciona. Pero en realidad nos interesa que esta salida sea complementaria. Este circuito que acabamos de ver se conoce como flip-flop. Y es un multivibrador biestable. O sea, mientras yo A y B les dé valores, las salidas van a estar infinitamente en esos valores, hasta que yo cambie los valores de A y B. Cuando yo cambio A y B, puede cambiar la salida. Siempre tengamos en cuenta que las entradas A igual a B igual a 1, no la vamos a usar porque perdemos la complementariedad de las dos salidas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Hasta ahí se entendió? No
Todavía no me interesa que vean la utilidad que tiene, simplemente que entiendan cómo funciona. Y sobre todo esto de que si A y B son uno los dos, las dos salidas son cero, son no complementarias. Eso es un inconveniente. Acá tenemos, fíjense, acá tenemos la tabla de verdad del circuito de recién, en donde la salida es la función en T más 1 y la función en T es una entrada más, como si fueran tres entradas. O sea, esto que tenemos acá responde a este esquema de acá. Es decir, yo agarro la salida y la meto como una de las entradas. Esta es la tabla de verdad. Tenemos tres unos, o sea, hay tres combinaciones que hacen uno a la función 001, 010, 011, o sea, 00, 1, esta, 01, 0, 010, que es esta, y 011, que es esta. Armamos los dos grupitos y nos queda como expresión de la función en T más 1, no a B más no a entrada de T más 1, de T anterior. La entrada en T igual a 0 en T. Si yo saco factor común A, me queda que no A el factor común de B más la salida anterior. Doble negación, teorema de De Morgan, y llego acá en donde tengo A más no B más la salida, negada, ¿no es cierto? Y todo negado. Esto que está acá es una NOR. Y esto que está acá es una NOR también. Si ustedes se fijan en esto, es exactamente este circuito, en donde tengo que la salida es A más esto de acá negado. Y esto de acá es la salida en el instante T más B negado. Exactamente lo que está escrito acá. Pero bien, nosotros habíamos dicho que estas dos combinaciones no las vamos a usar en donde A y B son unos, no las vamos a utilizar porque queremos que las salidas siempre sean complementarias. Siempre sean complementarias. Entonces, si no vamos a usar esto, si nunca vamos a usar A igual a 1, B a 1, esta tabla de verdad, a ver, me quedaría así. He dicho que no la voy a usar. Entonces, puedo considerar que son unos y ceros. Y yo hago un grupo grande acá. Y la expresión esta, y esta expresión me queda como, bueno, en realidad lo que hacemos también es a le llamamos R y a B le llamamos S. Y ya vamos a ver por qué. Y así nos queda la expresión de este flip-flop que me dice que Q de T más 1, o sea, la salida después que el flip-flop actúe, es igual a la entrada S más no R por la entrada en el valor anterior, la entrada en el tiempo T y no en el T más 1. Esto es cierto siempre y cuando respetemos no usar la combinación 1-1, o sea, la condición es que S por R tiene que ser igual a 0, o sea, o S igual a 0, o R igual a 0, o las dos igual a 0. Entonces, esta expresión que está acá es la condición que se debe cumplir para que esta ecuación sea cierta. Y esta ecuación es la ecuación que me describe a este flip-flop, en donde
al valor le hemos llamado reset, al valor que me hace 0 la salida, y le hemos llamado set a la variable que me hace 1 la salida. Por eso este flip-flop se conoce como flip-flop SR, como flip-flop set reset. También lo van a ver como flip-flop SC, porque la R de reset también se le puede llamar clear. Y esta es la ecuación del flip-flop SR que tenemos acá. ¿Se entendió? Profe, Luciana. sí, una consulta. Yo no entiendo cómo darme cuenta de la ecuación a la que llegamos aplicando de Morgan me describe el circuito, digamos. Como A más B más out negado, negado, me describe un circuito. Bien, lo revisamos. Ningún problema. Acá tengo B. Fíjate vos, ¿la tenés anotada en algún lado? Sí, B más la salida negado. Eso es una NOR. sí, Perdón. Eso es esta NOR, en donde entro B más la salida negada. Acá pone, para que te quede claro, en vez de poner salida, pone out de T. Y lo que hace esta NOR es B más out de T negado. ¿Qué es esto que está acá? bien, profe, sí, ahí entendí. ¿Sí? Y después sale con eso, digamos, le sumo Y la A. después le sumo la entrada A y como es una NOR, se niega. O sea, sería a esta salida de recién, le sumo la A y la niego, que es lo que está, es esta negación de acá. ¿Entendiste? Sí, profe. Y después de eso, digamos, lo llama R y S y lo Lo renombra, llamo R y digamos. S, nada más que porque las funciones que hacen estas dos variables son hacer que la salida se vaya a 0 o se vaya a 1, por eso se llaman set o reset. El set pone en 1 y el reset pone en 0. Fíjate vos que de la tabla de verdad, esta, cuando nos comprometemos a no usar la combinación 1-1, cuando A vale 1, la salida es 0. Cuando B vale 1, la salida es 1. Y por eso a esta le llamamos reset y a esta le llamamos set. Y cambiamos eso y directamente, o sea, la expresión la obtenemos acá. Le cambiamos, a ver dónde era que sacábamos factor común. Bueno, no, acá está. Directamente, acá sacamos directamente del mapa de Carnot. Acá cuando nos comprometemos a no usar 1-1, por eso le ponemos condición sin cuidado, nos queda que todo esto, la única que no cambia es S. Está en 1 en los 4 cuadritos estos. Y en esta, lo que no cambia es Q de T y no R. Por eso es no R por Q de T. Sumados, y esta es la expresión del flip-flop SR. Para que esto sea cierto, no puedo usar estas dos combinaciones, o sea que siempre o S o R o ambas tienen que ser 0, que es lo que está acá indicado. ¿Sí? Sí, profe, ahí está. Muchas gracias. No, Luciana, por favor, pregúntale las veces que quiere. Bueno, Profe, sí. ahí nosotros, o sea, el porqué de que se toma a A como reset y a B como set es porque cuando B está encendido y A está apagado, o sea, Exactamente. se prende que ya, o sea, es un 1 en la salida. Tal cual. Ah, Eso. y para el A, bueno, viceversa. Nada más, o sea, porque de aquí en más, en todos los tratamientos que vamos a hacer, siempre que pongamos cuando ustedes vean una patita set, esa patita set
sirve para poner la salida en 1. Y cuando ven una patita reset, sirve para poner en 0. Al reset a veces lo van a ver también como clear. Como clear. Y digamos ya avanzando la clase lo van a entender mejor, porque vamos a verlo ya más en el hecho práctico. ¿Está? Claro, gracias. Sí, sí, sí. Y acá tenemos la tabla de verdad del flip-flop SR. Fíjense que lo que habíamos visto, el análisis que habíamos hecho, era que si R y S los dos eran 0, la salida no cambiaba. O sea, out de T más 1 es igual que out de T. Si era 0, sigue siendo 0, y si era 1, sigue siendo 1. Si las entradas son 0, 1, la salida es 1. Haya estado como haya estado. Si estaba en 0, pasa 1. Si estaba en 1, sigue en 1. Y lo mismo pasa con 1, 0. Si estaba en 0, sigue en 0. Y si estaba en 1, se pone en 0. Y cuando las dos entradas son 1, dijimos que no íbamos a usar esa combinación y por eso le llamamos condición sin cuidado. Esta es una tabla de verdad que me describe el funcionamiento del flip-flop SR. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ahí en la tabla esa de verdad, como que solo miramos el set. No. Simplemente estamos viendo cómo funciona y además le estamos agregando esta condición y nos estamos comprometiendo a no usarlo y por eso le ponemos X. Si yo le meto a un flip-flop SR las dos entradas en 0, la salida va a ser 0. El problema es que las dos salidas del flip-flop no van a ser complementarias. Y eso es un inconveniente práctico. Siempre es conveniente disponer las dos salidas de los flip-flops y que las dos salidas sean complementarias. ¿Ah? Bueno. Sí, profe. Estoy seguro que les está sonando arrancado de los pelos todo esto. ¿Sí o no? Con honestidad ideológica. Nadie se anima. Sí, es medio raro. Medio forzado, ¿ah? Pero créanme que es así. Es así. Por ahora nos quedamos con esto. Ya después van a respirar aliviados. Dice Augusto, es como una memoria. Muy bien, Augusto. Yo diría que no es como una memoria, es una memoria. Retener un valor durante un tiempo indefinido es una memoria. ¿Sí? Bueno. Ahora, esta tabla de verdad me describe qué es lo que pasa con la salida del circuito de acuerdo a qué es lo que nosotros metemos en las entradas. ¿Sí? Esta tabla de verdad me sirve para analizar un circuito. Me sirve para analizar, es decir, el circuito ya está hecho, lo hizo otro y yo trato de entender cómo funciona. Entonces voy haciendo esto, le voy dando 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y veo qué pasa a la salida. Y voy generando de esa forma la tabla de verdad. Existe otra forma de ver un circuito como este y es pararnos en la salida y decir, yo quiero determinado comportamiento a la salida, ¿qué tengo que meter en la entrada para que eso ocurra? Repito, acá nos estamos parando en la entrada, le damos valores y vemos qué pasa con la salida. Y así entendemos cómo funciona. Pero acá hay otra forma y es decir, yo quiero que se produzcan determinados cambios a la salida, ¿qué debo meter en la entrada para que esto ocurra? ¿Sí? Vamos a ver si lo entienden. Fíjense, yo quiero que si la salida Q estaba en 0, siga estando en 0. O sea, si estaba en 0, que siga estando en 0. Acá la primera fila me dice que si R y S son ceros, la salida no cambia. ¿Sí? Y fíjense
que acá la salida no cambia. Acá la salida no cambia. Acá estaba en 0, sigue estando en 0. Acá estaba en 1 y sigue estando en 1. Yo acá estoy poniendo la salida Q en el instante T y la salida Q en el instante T más 1. Y yo veo que en la primera y en la última las salidas no cambian. Estaba en 0 y sigue estando en 0. Estaba en 1 y sigue estando en 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, pero eso lo conseguís a través de la formulita que... Ahí ya vamos a ver cómo pasar de una a otra. Ah, Yo listo. por ahora simplemente te estoy señalando, mira, si R y S son ceros, las salidas no cambian. Si estaba en 0, sigue estando en 0, está en 1, sigue estando en 1. O sea que yo para lograr esto, que está en 0, sigue estando en 0, debería poner R y S en 0 a la entrada. Si yo hago eso y la salida estaba en 0, va a seguir estando en 0. ¿Sí? Porque me dice que out de T más 1 es igual a out de T si R y S son 0. Ahora, la tercera fila me dice que si R está en 1 y S está en 0, la salida se va a 0, haya estado en 0 o haya estado en 1. Y yo parto de que ha estado en 0. Si R está en 1 y S está en 0 y la salida era 0, voy a tener una transición de 0 a 0. ¿Me siguieron? Sí, profe. Las dos formas de sostener un 0 a la salida, que está en 0, para que siga estando en 0, son poner R y S en 0, 0 o R en 1 y S en 0. ¿De acuerdo? Silencio de radio. Cri, cri. Estoy afirmando que si mi salida original estaba en 0 y a R y a S están en 0, en el instante T más 1 va a seguir estando en 0. Eso es lo que me dice esta tabla de verdad. Pero también, si R estaba en 1 y S estaba en 0, la salida se va a 0, haya estado en lo que haya estado. Si estaba en 1 se va a 0, pero también si estaba en 0 se va a 0. Entonces, con la primera fila y con la tercera, yo logro una transición de salida de 0 a 0. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí sería como buscar las formas en las que Bien. al tener una salida, o sea, una... Yo lo que estoy haciendo es pretendiendo un comportamiento a la salida y me pregunto, ¿qué tengo que meter en R y S para que la salida pase de 0 a 0? Y yo lo que veo es que me sirve esta primera y me sirve esta tercera. O sea que lo importante es que S esté en 0. Y R puede estar en 0, puede estar en 1. Entonces, S está en 0 y R puede ser 1 o 0, condición sin cuidado. Entonces, para yo lograr a la salida una transición de 0 a 0, tengo que tener S en 0 y R puede ser cualquier cosa. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a ver ahora esta otra. Yo quiero lograr a la salida una transición de 0 a 1. Una transición de 0 a 1. Y yo veo que si la salida estaba en 0, para llevarla a 1, la única que tengo es esta. Que R sea 0 y que S sea 1. Eso me da 1 a la salida. Entonces, por una transición de 0 a 1, S tiene que ser 1 y R tiene que ser 0. Para una transición de 1 a 0, si la salida estaba en 1 y yo quiero que vaya a 0, voy a tener que usar esta. R en 1 y S en 0. R en 1 y S en 0. Y finalmente, para una transición de 1 a 1, voy a usar la primera, porque la salida no cambia, o la segunda, que me lo fuerza a 1. O sea que lo importante en este otro caso es que R sea 0 y S puede ser 0 o puede ser 1.
O sea, S condición sin cuidado, R es 0. Entonces, ¿qué tengo yo en este segundo cuadrito? En este segundo cuadrito tengo las 4 posibles transiciones de salida y qué tengo que meter en las entradas S y R para que esas transiciones se produzcan. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ahora sí. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que yo, cuando diseño un circuito secuencial, voy a pretender del circuito secuencial un cierto comportamiento. Yo voy a querer que la salida pase a 0, que ahora pase a 1, que ahora pase a 0 de nuevo, que esté en 1 y siga estando en 1. Todas esas cosas que yo voy a pretender de un circuito secuencial son las transiciones de la salida. Lo bueno es que como solamente hay 2 estados, y son, ¿no es cierto? Yo solamente puedo tener 4 posibles transiciones, de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0 y de 1 a 1. Y acá tengo lo que tengo que meter en la entrada del flip-flop para que estas transiciones se produzcan. Esta tabla se llama tabla de transiciones y es la tabla que yo utilizo en el diseño, a diferencia de la tabla de verdad, que es una tabla que yo utilizo en el análisis del circuito. En este caso, el circuito ya está construido y yo quiero saber cómo funciona. Y en este otro caso, yo debo diseñar el circuito que haga lo que necesito que ese circuito haga. ¿Se entendió? Profe, pero, o sea, la tabla de transiciones siempre va a ser una. Yo después veo, digamos, si me conviene que siempre S Claro. sea 0 y R sea cualquier cosa, La o tabla de va cambiando transición, la tabla. la tabla de transición es esto que está ahí y es consecuencia de la tabla de verdad. Yo tuve esta tabla, analizando la tabla de verdad. La tabla de verdad describe el circuito. La tabla de verdad describe el circuito. Si yo con esto armo el mapa de Carnot que armamos recién, obtengo el juego de compuertas que teníamos al principio de la clase. Y describe a ese circuito. Esto simplemente es esto mismo expresado de otra manera, visto desde la salida. Es decir, bueno, pueden ocurrir estas 4 transiciones a la salida. Para que se produzca cada una de ellas, ¿qué tengo que meter en las entradas para que se produzcan estas transiciones? Esa es la idea. Entonces, esta tabla es para el análisis y esta otra es para el diseño de un circuito secuencial. ¿Está? Sí, profe. Acá cuando hablamos de T y hablamos de T más 1, estamos metiendo el concepto del tiempo en nuestra lógica digital. Cuando hablábamos de los circuitos combinacionales no existía el tiempo. Ahora acá el tiempo existe, es importante. Hay un antes y un después, o un presente y un después, o un antes y una ahora, pero hay 2 momentos. El momento anterior al que el circuito actúe y el momento una vez que el circuito actuó. Los circuitos, pregunto yo, así trabajan un poco, solamente estoy trabajando con Benjamín y con Luciana. Los otros me parece que se han ido a aprender a ver si... ¿A qué hora empieza el partido? Están abandonando. Dejan la computadora prendida y se van a ver el televisor. Los conozco. Les tengo picado el boleto. Pregunto. Pregunto. ¿En cuánto tiempo? O sea, si yo cambio un valor de A. Gracias, Julián. Gracias. Gracias por levantarme la autoestima. Néstor, la pregunta que yo le hago es, supongamos que yo tengo este biestable con la salida en 1. No sé, por ejemplo, A y B son 0, los dos. Entonces, esta salida quedó, 0, 1. 0, 1 y la salida quedó en 1. ¿No es cierto? Yo ahora cambio uno de los valores, el de A o el de B. ¿En cuánto tiempo cambia la salida? Lucía está pendiente. Lucía ya puso la latita de cerveza en la heladera y está pendiente del reloj. Te tengo picado el boleto, Lucía. Fíjense esto.
¿En cuánto tiempo se produce el cambio a la salida desde que yo cambio la entrada? O sea, ¿en cuántos pasos sería? No, ¿O no, no, tiempo en tiempo. segundos? Nanosegundos. ¿Sí? En tantos nanos. ¿De qué va a depender? Va a depender de la física constructiva de las compuertas. Por ejemplo, si son TTL van a actuar más rápido que si son CMOS, porque tienen una física diferente, porque constructivamente son diferentes, ¿sí? Cuando un flip-flop trabaja de esta manera, a lo que da su física interna, decimos que trabaja en modo fundamental. Está trabajando a la máxima velocidad que puede trabajar. El tiempo no es cero. El tiempo nunca puede ser cero. Las compuertas tienen un tiempo de actuación por rápido que sea. Nunca esté igual a cero. Pero va a ser el máximo tiempo que se le puede pedir a la compuerta de acuerdo a su física constructiva. Cuando las cosas pasan de esta manera, decimos que están trabajando en modo fundamental. Como dice Máximo, casi el instante. Clic y ahí pasó. No tenemos tiempo de nada. Trabajan en modo fundamental. Bueno, acá tenemos otro flip-flop SR, pero esta vez construido con compuertas NAND en vez de NOR. Un detalle que yo no les dije es lo siguiente. Lo vamos a subrayar ahora. En este circuito, en una OR y en una NOR, el 1 manda. Siempre que yo tenga un 1 en una entrada de una OR, un 1 en una entrada de una NOR, la salida queda establecida independientemente del valor de la otra entrada. Porque 1 más 0, más 0, más 1, para 1 más lo que sea es 1. 1 más lo que sea es 1. Puede ser 1 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo 1 en A y 1 en B, la salida es 0, porque son NOR. Y por eso es que acá quedan en 0, 0, y por eso es que esta combinación 1, 1 no me sirve porque me sirve mucho que estas dos salidas sean complementarias. Y en el caso de A y B igual a 1 no ocurre. Y por eso no la usamos. Pero acá pasa lo propio, pero con el 0, porque en una compuerta AND y en una compuerta NAND, lo que manda es el 0, porque 0 multiplicado por lo que sea es 0 siempre. ¿Estamos? Entonces acá la combinación prohibida es 0, 0, no 1, 1. ¿Sí? Hagan el mismo análisis que hicimos en el primer flip-flop y saquen conclusiones. Le van dando valores A y B, hagan la tablita de verdad y van a ver qué es lo que pasa. La precaución que hay que tener es que la combinación A y B igual a 0 no la usamos. Y se los dejo para que ustedes hagan ese análisis por su cuenta. Esto lo vamos a dejar pasar por ahora. Y vamos a llegar hasta acá. Fíjense, no en la clase, ¿no? Todavía falta, pero miren. Hemos dicho, acá tenemos el flip-flop SR. Y fíjense que ya acá ponemos que las salidas Q y Q negada, o sea, son las salidas complementarias. Sabemos que si S y R son uno los dos, esto de Q y Q negado no se cumple. Si es un flip-flop hecho con compuertas NOR. Y si es un flip-flop SR con compuertas NAND, no podemos meter 0 y 0 acá, porque entonces ahí no se cumple. Pero fíjense por un momentito, vamos a meter estas dos compuertas a la entrada. De manera tal de que S y R no se presenten a las entradas del flip-flop todavía. Si C es 0, yo acá voy a tener 0, 0. Recién cuando C sea 1, S y R van a pasar a este lado de las compuertas. S va a pasar acá cuando C sea 1. R va a pasar acá cuando C sea 1. Entonces, esta señal C que tengo acá me sirve para sincronizar la presentación de S y R simultáneamente al flip-flop.
Entonces ahora ya no tengo la ambigüedad de si primero se pone en 1S, después se pone un R1. No, no, no. S y R, tengan el valor que tengan los dos, se van a presentar simultáneamente en el flip-flop. El flip-flop está ahora actuando de una manera sincronizada. ¿Vamos? Recién cuando C sea 1, recién el flip-flop va a actuar y se va a posicionar en un valor de salida. ¿Se entendió eso? O sea, profe, que las entradas aparecen como simultáneamente. Exactamente. Yo lo que estoy buscando, porque como un secuencial, el flip-flop es internamente realimentado. Y no es lo mismo. Supongamos que yo tengo acá 0, 0 y quiero que queden en 1, 1. Acuérdense que la salida en el tiempo anterior se realimenta la entrada internamente. Entonces no es lo mismo, si yo tengo 0, 0 y quiero pasar a 1, 1, no es lo mismo que primero se ponga en 1S o que primero se ponga en 1R. Lo ideal es que se pongan los dos a la vez en 1. Y para eso yo le meto la cesta y recién cuando esa C esté en 1, los valores de ese R van a aparecer acá, el flip-flop va a actuar. Lo que estoy haciendo es sincronizando la actuación del flip-flop, dándole un momento de actuación. Un momento de actuación. Entonces ahora el antes y el después tiene un sentido. Es antes de que C se ponga en 1 y después de que C se ponga en 1. Porque cuando C se pone en 1, recién los valores de C y R se presentan dentro del flip-flop y el flip-flop actúa. ¿Se entendió lo que estoy haciendo con C? Profe, una Sí. pregunta. Cuando el clock lo activa por flanco al flip-flop SR, o sea, no tendría sentido que sea asincrónico porque si yo entro 1 y 1, no se estaría rompiendo. Bueno, ya vamos a ver para el final de la clase qué es asincrónico y qué es sincrónico. ¿Eh? Por ahora vamos a decir simplemente que este flip-flop cuyo diagrama es esto, o sea, este es el simbólico de esto. Le hemos introducido un elemento de sincronización al flip-flop. Y la sincronización, la C es por clock, la C es el clock. Entonces, esto es lo que marca la diferencia entre el antes y el después. Las salidas del flip-flop van a conmutar en cuando C se ponga en 1. ¿Sí? Cuando C se pone en 0, el flip-flop queda clavado como está. No cambia, no pasa nada. Recién, cuando C se vuelve a poner en 1, si yo he cambiado las entradas de CR, se producirían los cambios a la salida. Pero ahora existe un elemento de sincronización, que es la señal C, a la que llamamos clock, que es el momento de actuación del flip-flop. Entonces, los flip-flop van a actuar cuando yo modifique las entradas y cuando tenga el pulso de clock, que es el que le da la orden de actuar al flip-flop. Entonces ahora tenemos el flip-flop sincronizado. Como nosotros queremos que esa sincronización sea lo más rápido posible, lo que metemos acá también es un pequeño circuitito que se llama detector de transiciones, que lo único que tiene es un capacitor en serie y una resistencia, pero lo importante es que lee el flanco de C. Ustedes saben que un capacitor se opone a los cambios de tensión. El cambio de tensión en un capacitor se va a producir siguiendo su constante de tiempo RC. Entonces no va a ser que yo le meto un flanco, un nivel y en el acto el flip-flop va a actuar. Va a tener como una especie de forma de onda de cuchillo. Ese filito es el momento en el que el flip-flop va a actuar y decimos en ese caso que el flip-flop está sincronizado por flanco y no por nivel. Entonces, lo que en estas filminas quiero incorporar es que los flip-flop no trabajan normalmente en modo fundamental, trabajan sincronizados, ya sea por nivel o por flanco. Puede trabajar, la actuación del clock puede ser por nivel alto, por nivel bajo, o puede ser por flanco de subida o flanco de bajada. ¿Cómo lo sé? Veo la hoja de datos.
La hoja de datos me va a decir si ese flip-flop es activo por flanco de subida, activo por flanco de bajada, o por nivel alto o por nivel bajo. Pero lo importante es que ahora el antes y el después tiene sentido físico concreto. Es antes del pulso de reloj y después del pulso de reloj. ¿Sí? Entonces yo cambio las entradas del flip-flop y no pasa nada hasta que viene el flanco de reloj. Cuando viene el flanco de reloj, recién cambian las salidas. Y el flip-flop trabaja en forma sincronizada. ¿Se entendió? Profe, o sea que cuando el clock está en cero, como que el circuito está inhabilitado, o sigue funcionando dándome Sí, siempre la las misma dos, las dos salida. compuertas yo puedo decir que estas dos compuertas son, acá yo les he puesto dos compuertas, pueden ser de alta impedancia y acá no tengo nada. Eso lo vamos a ver, más adelante van a entender lo que es la alta impedancia. Pero en todo caso, acá hay 0,0. Y yo quería meter 1,1. Ese 1,1 recién va a aparecer acá cuando C esté en 1. Si no, acá voy a tener 0,0. Siempre que C sea 0, yo acá voy a tener 0,0. Y Pero no lo sale nada, importante, digamos. sí, van a quedar estos, suponiendo que sea un flip-flop con compuertas NAND, y yo estoy metiendo 0,0, acá voy a tener la salida 1,1. Voy a tener 1,1, pero no me sirve eso. Lo importante acá es que con este circuito de sincronización, que lo simbolizamos de esta manera, en realidad es más complejo que solo dos compuertas. Yo lo que estoy haciendo es dándole un tiempo de actuación, marcando el tiempo de actuación del flip-flop. El flip-flop no va a actuar hasta que no venga el flanco de reloj, que puede ser un flanco de subida o un flanco de bajada. Mientras tanto, las salidas van a quedar quietas. ¿Sí? Eso es lo que estoy pretendiendo explicar acá. Claro, sigue funcionando igual, aunque le haya cambiado algo, digamos. La Si el lógica no ha clock no cambiado. está Lo que en una, estoy funciona haciendo es, igual. la lógica sigue siendo la misma. Lo único que he dicho es, las transiciones en las salidas Q y Q negadas se van a producir en el flanco de reloj, no antes. Y ya lo vamos a ver con un ejemplito, se va a entender mejor. Por ahora simplemente podemos decir de que hemos descrito un flip-flop SR o SC, o sea, set reset o set clear, y que ese flip-flop lo hemos sincronizado con una señal en clock. Listo. Y sabemos que el clock me marca el momento en que el flip-flop actúa. ¿Sí? Bueno. Fíjense lo que pasa acá. Yo agarro un flip-flop SR y le practico estas realimentaciones. La salida Q la multiplico por la entrada K. La salida Q negado la multiplico por la entrada J y con eso me meto en S y en R. Y agarro la ecuación del flip-flop SR y digo, esta S es J multiplicado por la salida no Q. S es J multiplicado por la salida no Q, que es lo que tengo acá. Y R es K multiplicado por la salida Q. R es K multiplicado por la salida Q. Y estas dos expresiones las reemplazo acá en lugar de S y de R y obtengo esto que está acá. J por no Q de T, K por Q de T negado, por Q de T. Entonces ahora yo agarro, fíjate, J por no Q de T, la tengo acá, no cambia. Y a esta le aplico de Morgan y cambio, corto esta negación y cambio este por este más. ¿Dónde está? Acá. Acá está, perdón. Entonces, el K por Q negado pasa a ser K negado más Q negado. Y ahora distribuyo, multiplico esto por esto y me queda J por no Q de T, no K por Q de T y me queda no Q de T por Q de T. Esto vale siempre 0 porque una variable por su complemento
Siempre es 0 porque una de las dos es 0. Y me queda esta expresión. Me queda esta expresión del flip-flop JK. Ya no se llama más flip-flop SR, se llama flip-flop JK. Y lo importante del flip-flop JK es que no tiene combinación prohibida a su entrada. Las 4 posibles combinaciones de JK son válidas y me presentan a su salida las salidas complementarias del flip-flop. Acá tengo la tabla de verdad del flip-flop JK y si analizamos esta expresión, fíjense, J0 me anula todo este término, y si K es 0, K negado es 1. Entonces, para 0, 0, la salida queda Q de T. Que me está diciendo que si las entradas J y K son 0, la salida en temas 1 no cambia. Esto es igual que cuando S y R eran 0 los dos. Ahora bien, J0 y K1. J0 me anula todo este término y K es 1. Si K es 1, K negado es 0. Se me anula este otro también y la salida es 0 siempre. Si J es 0 y K es 1, la salida es siempre 0. Vamos a ver. Si J es 1 y K es 0, me queda 1, J es 1, multiplicado por no Q de T. No sé qué me da, pero fíjense que acá dijimos J es 1, multiplicado por Q de T, por no Q de T. Acá podemos decir, bueno, ¿qué pasa si Q de T es 0 y si Q de T es 1? Pero lo que vamos a concluir es que siempre esto queda en 1. Porque esto pasa Pero en ese caso sería porque, o si vos decís, bueno, J es 1 y K es 0, entonces, y K es 0, entonces vas a tener que J es 1 y K negado es 1. Entonces, en algún momento va a tener que ser 1 todo ese siempre va a ser 1 resultado con que porque tenés a Q negado y a... uno de los dos sumando sea 1 es suficiente para que la salida sea 1. Claro. ¿Cierto? Entonces, pruebo qué pasa con Q de T0 y qué pasa con Q de T1. ¿No es cierto? Y veo que siempre Q de T más 1 es 1. Y por último, que es lo más interesante, si J y K son 1, este es 1, me queda no Q de T. Si K es 1, no K es 0, o sea que este término se anula. Y me queda que cuando J y K son 1, la salida es no Q de T. Quiere decir que la salida T más 1 cambia siempre. Si era 0 pasa 1, si era 1 pasa 0. Y acá tengo la tabla de verdad del flip-flop JK. ¿Por qué es muy importante el flip-flop JK? Primero, porque las 4 posibles combinaciones de entrada están permitidas. Y sobre todo, porque las 4 distintas combinaciones de entrada me producen 4 comportamientos diferentes a la salida. En un caso no cambia la salida, en un caso se fuerza a 0, en otro caso se fuerza en 1 y en otro caso la salida cambia. Es decir, de las 4 combinaciones de entrada obtengo 4 comportamientos diferentes de salida. ¿Ah? No tengo ninguna combinación no permitida. Por eso es que este es un flip-flop muy potente, hace todo lo que hace el SR y un poco más también, porque puedo utilizar una combinación más. La pregunta, ¿cómo obtengo la tabla de transiciones del flip-flop JK? Profe, Sí. disculpe, yo no entendí el tercero cuando J es 1 y K es 0. Vamos a ver. Este. Sí, ese. Bueno, vamos a suponer que Q de T sea 0. ¿Sí? Sí. Si Q de T es 0, Q de T negado es 1. Sí. Por 1 es 1. Y no me importa qué pasa con esto, porque 1 más lo que sea es 1. ¿Sí?
Entonces, Sí, acabamos de demostrar que si Q de T es 0, la salida es 1. Vamos a ver qué pasa si Q de T es 1. Si Q de T es 1 y K es 0, K negado es 1. 1 por 1 es 1 y no me importa qué pasa con esto, porque la suma con 1 es siempre 1. Entonces, lo que ocurre en esta combinación es que la salida siempre es 1. ¿Luciana? sí, profe, ahí entendí. Como que una se ¿Luciana? anula con la otra, digamos, y siempre te va a quedar No, se uno. anula. Si vos digamos, resolves esta formulita, dándole a J y K los valores, te va a dar eso, a J y Q, J, K y Q, te va a dar que siempre es 1. Si J es 1 y K es 0, la salida te va a dar 1. Pero de vuelta en esta tabla de verdad, lo interesante es que tenemos una posibilidad de entrada para que la salida no cambie, otra posibilidad de entrada para que la salida cambie siempre, otra para que la salida sea 0 y otra para que la salida sea 1. Con cualquiera de las combinaciones yo obtengo un comportamiento diferente a la salida. Y eso es lo que lo hace tan potente al flip-flop JK. ¿Sí? Ahora, del mismo modo, como vimos la tabla de verdad y la tabla de transiciones del SR, vamos a obtener la tabla de transiciones del JK. ¿Sí? Yo ahora pretendo a la salida de este JK una transición de 0 a 0. Si yo quiero una transición de 0 a 0, me sirve la primera combinación y me sirve la segunda. En esta, porque estaba en 0 y sigue quedando en 0. Y en esta, porque haya estado en lo que haya estado pasa a 0, o sea que si estaba 0 sigue en 0. Entonces, estas dos me sirven. Y de estas dos yo veo que J tiene que ser 0 y K puede ser 1 o 0, por eso es J0 y K condición sin cuidado. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, siempre tenemos que analizar las dos posibles opciones que nos den esa salida. Yo diría que las cuatro. Las cuatro posibles transiciones y ver qué necesitamos que pase con las dos entradas para que esa transición se produzca. Fíjate, vamos a ver, yo ahora quiero una transición de 0 a 1. De 0 a 1 quiere decir que la salida cambia. Estaba en 0 y pasa a 1. Entonces me sirve esta, que las dos entradas sean 1, porque si estaba en 0, la salida cambia. Fíjate vos que en la cuarta fila yo estoy diciendo que siempre Q de T más 1 es Q de T negado. Quiere decir que cambia. Si era 0 pasa a 1, si era 1 pasa a 0. Entonces me sirve para esta transición, me sirve la última. Pero también me sirve la que lo lleva a una, que es esta. Si J es 1 y K es 0, la salida se va a 1. O sea que también esta me sirve. Y yo veo de estas dos combinaciones que lo importante es que J sea 1, porque K puede ser 1 o puede ser 0. Y por eso J1, K condición sin cuidado. Para O una sea, las transición de... combinaciones que me dan la salida que yo estoy buscando, las variables que permanezcan constantes son las que pasan a la tabla de transición y la que no permanece constante es la que pongo como sin cuidado. Yo en la tabla de transición, voy a poner todas las posibilidades de salida, que esté en 0 y siga estando en 0, que esté en 0 y cambia a 1, que esté en 1 y cambia a 0, o que esté en 1 y siga estando en 1, que son las cuatro que yo tengo acá. No puede pasar otra cosa a la salida. A la salida solo pueden ocurrir cuatro de estas cosas. Y para que esto ocurra, yo en J y en K tengo que poner esto. Fíjate, vamos a ver, yo quiero una transición de 1 a 0. De 1 a 0 me está diciendo la salida que esté en el valor que esté va a 0, es una posibilidad. O que esté en 1 y que cambie. Si está en 1 y cambia va a 0. Entonces me sirve la última y me sirve la segunda. Porque yo lo que quiero es provocar una transición de 1 a 0. Lo logro con esta y lo logro con esta. Y yo veo que entre la segunda y la cuarta, lo importante es que K esté en 1 porque J puede estar en 1 o puede estar en 0.
Entonces, para una transición de 1 a 0 a la salida, yo tengo que tener J en cualquier valor, pero K tiene que estar sí o sí en 1. Y lo mismo en la última. Si yo quiero una transición de 1 a 1, agarro la primera combinación o la tercera. En esta, si es de 1 a 1, no cambia. Q de T más 1 igual a Q de T. Y en la tercera, lo fuerzo a 1 haya estado como haya estado. Si estaba en 1, sigue estando en 1. Entonces me sirve esta y me sirve esta. Entonces lo importante es que K esté en 0, porque J puede estar en 1 o puede estar en 0. Entonces K en 0, J condición sin cuidado. Y acá tengo la tabla de transición del flip-flop JK. ¿Entendió? Sí, ahora sí, gracias. Repásalo. Total, de todas formas, pues sabés que en la clase que viene arrancamos con un repaso. Y preguntas. Bueno. Entonces ya tenemos el flip-flop JK, tabla de verdad y tabla de transiciones, y lo interesante de este flip, y la ecuación del JK. Y lo importante de este flip-flop es que son varias todas las combinaciones, ¿no es cierto? Y que estas 4 combinaciones producen comportamientos diferentes en el flip-flop. Acá tenemos el flip-flop JK con sus salidas complementarias, ¿no? Y 2 modos distintos de indicar. Cuando tiene la bolita en la entrada del reloj, decimos que es activo por flanco de bajada. Fíjate, acá está la señal del reloj y el flip-flop va a cambiar solamente en los flancos de bajada. Durante todo este tiempo, durante todo el ciclo no va a hacer nada. Solamente en los flancos de bajada se van a producir las transiciones del flip-flop. Miren, ¿qué tenemos acá? Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Se entienden estos símbolos? Estos son los símbolos de los flip-flops. Sí, profe. Después vamos a ver, acá dice set y clear. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Ahora, de nuevo, ponemos un flip-flop JK y a las entradas JK les conectamos un 1 lógico, o sea, una tensión alta, 10 voltios, 5 voltios. O sea, estamos en la cuarta combinación, cuando J y K son 1 los dos. Y la salida cambia siempre. La salida siempre es el complemento de la entrada. Para esta forma de conectar el flip-flop JK, decimos que esto está trabajando en modo toggle. ¿Qué quiere decir toggle? Que cambia siempre. A ver, yo te voy a poner un ejemplo con el cual vas a entender lo que es el modo toggle. ¿Cómo tiene que estar la tecla Caps Lock en el teclado para que la computadora quede en mayúsculas? ¿Se entendió la pregunta? Gustavo me dice encendida. Yo lo que te digo, sí, encendida, activada. ¿Qué pasa si yo aprieto la tecla Caps Lock del teclado? ¿Queda en mayúsculas o queda en minúsculas? Depende. Muy bien, depende. Depende si está en minúscula o mayúscula. Lo que hace es cambiar. Si está en minúscula pasa a mayúscula, si está en mayúscula pasa a minúscula. Y cada vez que yo apriete esa tecla va a cambiar, ¿sí? Eso es un funcionamiento en modo toggle. Cada vez que se activa, cambia. Si estaba en 0 pasa a 1, si estaba en 1 pasa a 0. Y eso es lo que hace exactamente este flip-flop JK conectado de esta manera, con sus 2 entradas en 1. Cambia siempre. Y ya vamos a ver una aplicación de esto y se va a entender mejor. Otra forma de conectar el flip-flop JK es complementando las entradas. Fíjate que acá entra J y K es el complemento de J. Este triangulito con la bolita me está diciendo que es el complemento.
Quiere decir que acá nunca J y K van a ser iguales. Ahí, no, ahí estoy eliminando la posibilidad 0, 0 o 1, 1. Siempre si J es 0, K va a ser 1 y viceversa. Si J es 1, K va a ser 0. Son las dos combinaciones que están en verde acá. Son las dos combinaciones que están en verde, que son J y K complementarios entre sí. Y siempre la salida toma el valor de J. La salida toma el valor de J. O sea que siempre, si yo tengo acá un 0 y viene el pulso de reloj, Q se va a poner en 0. Si yo acá tengo un 1 y viene el pulso de reloj, Q se va a poner en 1. Lo que sea que esté a la entrada pasa a la salida. Y ese es un flip-flop de dato. De dato. Y lo único que hace es transferir un dato de la entrada a la salida. La pregunta es, ¿para qué sirve algo que lo único que hace es poner a la salida lo que había en la entrada? Para eso no ponga nada y ponga un cable. ¿Se entiende? Sí, sí. Y entonces, ¿para qué sirve? Lo que sirve acá es el clock. ¿Por qué? Este dato que está en la entrada va a pasar a la salida solo cuando venga el flanco de reloj. Y en ningún otro momento ese dato va a ser transferido acá. Y eso es muy importante. Piensen en un bus de datos de una computadora. El bus de datos está conectado a todos los periféricos de la computadora, está conectado al teclado, está conectado a la pantalla, está conectado a la impresora, está conectado a cualquier verdura que tengamos conectada en esa computadora. Cuando yo meto algo en el bus de datos, ese dato que está en el bus de datos estaría simultáneamente presentándose en todos los periféricos a la vez. Pero en realidad el dato va a estar saliendo por aquellos periféricos conectados a través del flip-flop D, en los cuales yo le meto un pulso de reloj. Si no, no pasa al otro lado. Y de esa forma yo puedo llevar un dato a la impresora que no aparezca ni en la pantalla o que no venga del teclado. ¿Se entiende? Más o menos, profe. Los ¿Podría flip-flop volver a D explicar? me permiten arbitrar el tráfico de datos. Ubicas un bus de datos. Sale de la Sí. CPU un bus de datos. Ese bus de datos se utiliza para cualquier periférico. Y está conectado a todos los periféricos a la vez. Solamente a través del clock de los flip-flop D correspondientes voy a habilitar los flip-flop del periférico que yo quiera por el que tienen que salir los datos. Yo quiero sacar un dato por la impresora, solamente una ristra de flip-flop D que están conectados, los voy a habilitar el clock para que ese dato salga para la impresora y no para otro lado. Todos los otros van a estar como invisibles, no van a ver. No voy a tener conexión entre la entrada y la salida. ¿Sí? O sea que decido a dónde sale, Decido, digamos. decido cuáles actúan y cuáles no. O decido cuáles conectan y cuáles no. Yo al bus de datos le conecto, por ejemplo, pensemos en una palabra de 8 bits. Conecto 8 flip-flop D para la impresora, 8 flip-flop D para la pantalla, 8 flip-flop D para el mouse, bueno, pensemos en periféricos de salida, 8 flip-flop D para la pantalla o para guardar datos en memoria. ¿Estamos? Solo a los flip-flop del dispositivo que yo quiero utilizar le voy a meter el pulso de clock. Entonces solamente ellos van a transferir a su salida el dato que está en el bus. Los otros no. ¿Sí? Sí. Bien, más adelante lo van a entender, créanme. Entonces, del flip-flop JK se deriva el toggle o flip-flop T y el data o flip-flop D. Esto por ahora no lo vemos, tampoco. Miren esto. Miren esto. Acá tengo, esto es un flip-flop. Esto es otro flip-flop. Fíjate cómo están realimentadas las salidas a las entradas.
la salida de la entrada, la salida de la entrada, la salida de la entrada. Concentrémonos en este flip-flop de salida. Fíjense que las compuertas NAND de ese flip-flop tienen una tercer patita conectada al exterior. Yo les había dicho que un 0 manda en una compuerta AND y en una compuerta NAND. ¿Sí? Quiere decir que si yo meto un 0 en RD o un 0 en SD, la salida de este flip-flop va a quedar en 1. O la salida de este flip-flop va a quedar en 1. ¿Se entiende por qué? Porque si yo tengo un 0, no me importa qué pasa con las otras entradas de la NAND. Si yo meto un 0 acá, no me importa qué pasa con las otras entradas de la NAND. 0 por lo que sé es 0, complementado es 1. 0 por lo que sé es 0, complementado es 1. Si yo meto un 0 o acá, la salida la estoy forzando a un valor 1, sin importar nada de lo que pasa en todo el resto del dispositivo. ¿Eso se entendió? Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo pongo un 0 acá y no viene o viene el pulso de reloj? No sé. Me importa 3 pepinos el pulso de reloj. Fíjate que acá tengo clock y acá clock negado. O sea que este flip-flop actúa en un flanco y este actúa en el otro. Pero si yo acá tengo un 0 o tengo un 0 acá, la salida se pone en un valor dado sin importar nada de lo que esté pasando acá. Estoy forzando la salida a un valor determinado. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, si el 0 lo meto acá, esta salida queda en 1. Si el 0 lo pongo acá, esta queda en 1, luego esta queda en 0. Son complementarias. Pero lo importante es que estas entradas se conocen como entradas asincrónicas porque no están sincronizadas con el reloj, no están sincronizadas con nada, no les importa la lógica del flip-flop, fuerzan la salida a determinado estado, ¿no es cierto? Y por eso es que cuando ustedes compran un flip-flop o utilizan un flip-flop, se van a encontrar con esto, porque tienen las entradas JK, la salida QQ negada y dos entradas que se llaman set y clear o set y reset, que si las actúan, si las usan, la salida queda posicionada en un valor predeterminado. En este caso, de este de acá, si yo pongo 0 en reset, esto queda en 0, y si yo pongo 0 en set, esto queda en 1. Sin importar el resto del circuito. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Porque yo puedo querer, cuando yo alimento los flip-flop y empieza el circuito a funcionar, yo no sé en qué estado, qué flip-flop reciben tensión antes que otro. Es aleatorio que las salidas de los flip-flop queden en alto y en bajo. En cambio, si yo utilizo las entradas set y reset asincrónico, fuerzo la salida del flip-flop a un estado inicial determinado y establecido por mí. ¿Sí? Y yo después las tengo que liberar para que el flip-flop trabaje de acuerdo a su propia lógica. Entonces, si yo acá fuerzo con un 0 o con un 0 acá, una vez que esto se puso en 1 o 0, depende de lo que yo quiera, la tengo que poner en 1. Cuando están en 1, una entrada de una NAND o de una AND no sirve para nada, es neutro. Entonces, si yo pongo un 1 acá o pongo un 1 acá, libero a que el flip-flop trabaje según su propia lógica y no fuerzo la salida a un valor dado. Entonces, los circuitos con flip-flop tienen una primera instancia en donde yo utilizo las entradas set y reset asincrónicas para posicionar los diferentes flip-flop en unos o ceros, depende de lo que a mí me convenga o quiera hacer. Y después los pongo en el valor neutro para que el flip-flop ya el resto del tiempo trabaje de acuerdo a su propia lógica. Y por eso es que los flip-flop traen accesibles patitas de set y de reset asincrónico para que yo pueda utilizarlos para preposicionar al flip-flop.
¿Se entendió eso? Profe, a cualquiera de los dos, si le pongo un 0, va a salir un 1, sea Muy bien la NOR o pregunta, NAND. muy bien la pregunta, muy bien la pregunta. Si vos seguís la lógica de este circuito, si el 0 lo metes acá, esta salida se pone en 1. Yo tengo un 1 acá, y si el 0 lo pongo acá, el 1 va a aparecer acá. Lo que yo no puedo decir al flip-flop, o sea, la S es de set y la R es de reset. La S lo utilizo cuando yo quiero poner en alto la salida y la R lo utilizo cuando yo quiero poner en bajo la salida. Lo que yo no le puedo decir al flip-flop es ponete en alto y en bajo a la vez. O actúo sobre el reset si lo quiero poner en bajo o actúo sobre el set si lo quiero poner en alto. Entonces nunca actúo sobre las dos a la vez. Actúo sobre lo que necesite. Ya sea que quiera ponerlo en 1 o en 0 la salida. Y una vez que lo haga, lo libero con el valor neutro para que trabaje según la lógica de un flip-flop. ¿Sí? Claro, pero sin importarme si es un NOR o NAND. No, bueno, yo esto no, en el flip-flop que yo voy a comprar tiene este simbolismo. Y la hoja de datos me va a decir si los set y los clear son activos por alto o por bajo. Puede haber un set que sea activo por 0 o un set que sea activo por 1. Un clear que sea activo por 0, un clear que sea activo por 1. ¿Quién me lo va a explicar eso? La hoja de datos. Claro, y ahí para que sea neutro le debería poner, por ejemplo, un 0 en lugar de ponerle un 1, como vimos. No, acá en este, para que sea neutro, le tengo que poner un 1. Porque el 1 es el que no me produce cambios en una NAND. El 0 sí, Claro, pero sí una el NOR, 0 digo. cambia en una NAND. ¿Está? Pero yo no sé. Mira, a ver, acá está, mira, acá tenés el símbolo tal cual como viene en la hoja de datos, en el manual. Acá me está diciendo que yo tengo un flip-flop JK, activo por flanco de bajada. ¿Por qué de flanco de bajada? Porque la entrada de clock tiene una bolita. Y me dice que tengo set y clear activos por 0, porque tiene una bolita. ¿Qué quiere decir? Que si yo meto un 0 en clear, la pata 15 va a estar en 0. Si yo pongo un 0 en 2, la pata 15 va a ir a 1. Si yo pongo un 0 en la pata 7, la pata Q se va a ir a 1. Si yo pongo un 0 en la pata 8, la pata Q, la pata 11, se va a ir, perdón, a 0. Acá con un 0 en la pata 7 se va a 1. No me hace falta saber qué hay adentro. Sí me interesa saber de que esto es activo por bajo o por alto. Y si es set, me sirve para poner en 1 la salida, y si es clear, me sirve para poner a 0 la salida. ¿Se entendió? Y siempre para liberarlas, digamos, y para neutrarlas sería, le pongo un 1. En este caso sí, porque Claro, en este caso lo que me sí. está indicando esto es que es activo por bajo, luego es inactivo por alto. ¿Sí? O sea, el 1 no tiene efecto sobre ninguna de estas dos patitas. Las tengo que poner en 1 siempre, para que trabaje como un flip-flop. Cuando yo quiera que no trabaje como un flip-flop, sino meter esta en 1 o en 0 a la fuerza, tendré que poner un 0 en esta o un 0 en esta. ¿Sí? Bien, sí, sí. Bueno. Acá tenemos este esquema de un arreglo de 4 flip-flops conectados en modo T, toggle. Fíjate que le estoy metiendo 1 a J y a K. Ahora, mira lo siguiente. El primer flip-flop recibe una onda cuadrada que es el clock. La salida del primer flip-flop es clock del segundo. La salida del segundo es clock del tercero. La salida del tercero es clock del cuarto. O sea que este va a actuar en los flancos del reloj. Este va a actuar en los flancos de Q0. Este va a actuar en los flancos de Q1. Y este va a actuar en los flancos de Q2. ¿Eso se entendió?
A ver si se entiende ahora. Flip-flop JK, la salida siempre cambia. La salida siempre cambia. Es un flip-flop toggle. Tiene su J y K conectados a uno. Entonces yo ahora le meto reloj. Fíjate, acá está la onda cuadrada, la onda del reloj. Fíjate vos que la onda del reloj es tal que está más tiempo en 0 que en 1. No importa, porque solo va a actuar en el flanco de bajada en este momento. Entonces no me importa cuánto tiempo está en bajo y cuánto el alto el reloj. Solo me importa el tiempo que hay entre flanco y flanco del mismo tipo. O flanco de bajada o flanco de subida. En este caso, hemos puesto que estos flip-flops son activos por flanco de bajada. Entonces la salida Q0 va a cambiar en este flanco. Va a cambiar en el flanco de bajada, va a cambiar en el flanco de bajada, va a cambiar en el flanco de bajada, va a cambiar en el flanco de bajada y así sucesivamente. Cada vez que hay un flanco de bajada, la salida de Q0 pasa de 0 a 1 o de 1 a 0. Y se conforma la forma de ondas que está indicada acá como Q0, que es lo que yo vería con un osciloscopio en este punto. Pero resulta que esta salida es clock del que le sigue. Entonces, en el flanco de bajada de Q0 va a conmutar Q1. Fíjate, en este flanco cambia. En este flanco cambia. En este flanco cambia. En este flanco cambia. Entonces, fíjate cómo la frecuencia de Q0 es el doble que la de Q1. Y Q1 es el doble que la de Q2. Y Q2 es el doble que la de Q3. Porque solamente cambian en los flancos de bajada de la señal que le entra en la patita de clock. Y por eso tenemos acá estas señales que van dividiendo la frecuencia. Acá tengo una determinada frecuencia, la frecuencia de esta es la mitad, la frecuencia de esta es la mitad de la anterior, y la frecuencia de esta es la mitad anterior, y este circuito funciona como un divisor de frecuencia. Si yo pongo el osciloscopio acá, tengo una frecuencia, acá voy a tener una frecuencia que es la mitad de la anterior, acá voy a tener una frecuencia que es la mitad de la anterior, y acá otra frecuencia que es la mitad de la anterior. Pero además de eso, fíjate que si yo en las salidas Q0, Q1 y Q2 y Q3, me voy al decodificador BCD 7 segmentos que ustedes han hecho en el práctico, voy a tener una cuenta binaria que me dice 0000, que es el número 0, 0001, que es el número 1, 0010, que es el 2, 0011, que es el 3, 0100, que es el 4, y así va a contar desde 000 hasta 111, que es el 15. Y este circuito funciona como un contador. Profe, Sí. en ese caso, o sea, aparecería como en el display que damos el 0, el 1, el 2, el 3, dependiendo Así. del tiempo que vos tengas en el clock. No, dependiendo de la cantidad de ciclo de reloj. Claro, por eso, o sea, en el clock como que te va a decir, bueno, o sea, cuando el clock... Yo puedo plantearlo en términos de tiempo, si el ciclo de reloj claro, es eso. isócrono, ¿no? Si mantiene una misma frecuencia. Pero suponete que el pulso de reloj, en vez de ser un oscilador estable, es una llavecita que vas moviendo vos. Claro, ahí en ese caso, o sea, ¿Entendés? una vez Entonces, cada vez que vos pases de 1 a 0, va a conmutar y va a cambiar la cuenta. Pero si vos te quedas quieto, te vas a la cocina a calentar tu café, va a quedar clavado. No te claro, se olvides mantiene en el que son número, en el último número. en el último número son biestables. Van a quedar ahí hasta que vos vengas y intervengas en el circuito. ¿Sí? Claro, claro. Y otra pregunta, ¿cómo sabemos que hay un 0 en la primera salida que digamos Muy de bien la Q0? pregunta, muy bien la pregunta. No lo sabemos, lo hacemos. Porque estos flip-flop tienen sus entradas set y reset asincrónicos. Entonces, lo primero que hago, le meto un reset asincrónico a todos los 4 flip-flop y entonces las 4 salidas van a quedar en 0. A partir de ahí los pongo en el modo neutro y empiezo a meter clock para que vaya contando. ¿Te das cuenta? Sí, ahora entendí. Gracias. Yo fuerzo
con el clear o con el set, las salidas a un valor dado. Las quiero todas en cero. Entonces le meto un cero a los 4 CD de esos flip-flops. Con lo cual los 4 me van a quedar 0, 0, 0, 0. Después los pongo en 1. A esos clear los pongo en 1 para que funcionen como flip-flop. Y entro a darle clock. Clock, 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 clock. Y a partir de ahí empieza a producirse toda esta cuenta. ¿Sí? ¿Por qué sería sincrónico, profe? Bien, ahí vamos. ¿Se entendió cómo funciona este circuito? Sí, sí. Bueno, nosotros decimos que un circuito secuencial es sincrónico cuando todos los clocks están conectados a la misma señal, cosa que no ocurre acá. Fíjate vos que este tiene una señal de clock, este tiene otra y este tiene otra. Entonces, este circuito es asincrónico, porque no todos los flip-flops actúan a la vez. Van a actuar aquellos que en un momento dado reciban un flanco de bajada. Entonces, este es un circuito, un contador asincrónico de Ripple. Se llama de Ripple, es un nombre. Los españoles le dicen contador de rizado. Pero bueno, es un contador asincrónico que te genera una cuenta binaria natural en las salidas Q. Es un circuito asincrónico porque sus clocks no funcionan todos al unísono. Después vamos a ver un método, en realidad 3 métodos de diseño de circuitos secuenciales sincrónicos. Y ahí sí, todos los flip-flops del circuito están conectados a la misma fuente de reloj, al mismo clock, y actúan todos al mismo tiempo. Este ejemplo que les acabo de mostrar es el único caso en el que nosotros usamos circuitos asincrónicos. No vemos un método de diseño de circuitos asincrónicos. Esto se los cuento porque primero porque es muy explicativo de cómo funciona un flip-flop, pero además es un circuito muy utilizado. Contadores hay por todos lados. Y es asincrónico. Acá, si ustedes analizan un poco la lógica esta que está acá, fíjense que esta OR y los valores de M y M negado hacen o que se tomen las salidas Q o las salidas Q negadas. De acuerdo a eso, el contador va a ser ascendente o descendente. Es una variante ascendente-descendente. Por eso llamo bidireccional. Entonces, este tipo de circuitos secuenciales asincrónicos porque no los clocks de los diferentes flip-flops son distintos. Es el único caso que tenemos en donde utilizamos estos circuitos con diferentes señales de reloj. Bueno, ¿se entendió? Me preocupa ese silencio, me mortifica. Sí, profe. Esto último un poco más complicado, pero sí. O sea, la idea es pegarle una miradita y después venir con las dudas. Vamos a cortar acá porque en el tiempo que nos queda no vamos a ver los 3 métodos y me gusta verlos de un tirón. Esa va a ser la clase que viene.